El régimen de Franco acometió en 1944 la fortificación de la cadena pirenaica. Pero algunos años antes, en 1939, se realizaron ya algunas obras de fortificación, destacando entre ellas las ejecutadas en Guipúzcoa y Navarra. José Vallespín Cobián era teniente coronel de la guarnición de ingenieros de San Sebastián. Intentó tomar la dirección del lanzamiento en 1936 en la ciudad, ante la no participación en él del mismo del gobernador militar, el coronel León Carrasco. Lo que no tuvo en cuenta Vallespín es que el general Mola no se fiaba de él y prefirió encomendar la tarea al general Musiera. La sublevación fracasó inicialmente en San Sebastián y Vallespín acabó huyendo de los cuarteles de Loyola para sumarse a las tropas rebeldes, de forma que en 1939 era ya coronel, jefe de las tropas de ingenieros de la guarnición donostiarra y encargado de diseñar la fortificación que luego llevaría oficiosamente su nombre. Las fortificaciones encontradas en Vera, que se suceden a lo largo de toda la frontera con el país vecino, nacen como un intento de impermeabilización de los Pirineos ante una amenaza del exterior. El conjunto de estas construcciones constituye lo que se denomina Línea P, abreviatura de los Pirineos, también conocida por Línea Pérez o Línea Gutiérrez. Es un secreto de cientos de kilómetros. Confundidos con las rocas y vegetación, el ejército español de Franco construyó cerca de 4.500 búnkers alrededor de esta cadena montañosa. El objetivo: evitar la entrada de fuerzas aliadas tras la Segunda Guerra Mundial. Es lo que pretendía Franco, vigilar en todo el Pirineo cualquier movimiento del exterior, y así evitar a toda costa la entrada de fuerzas invasoras que restauraran la República. Dentro del esquema de la organización defensiva occidental diseñado por Vallespín, a Vera le corresponde la organización defensiva número 4. Realizada la ejecución de la fortificación pirenaica en 1940, 4 años más tarde volverá a reanudarse con ímpetu para formar la Línea P, en la que se integran parte de las obras de Vallespín. Las obras de la fortificación Vallespín fueron realizadas utilizando en parte mano de obra formada por componentes de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, constituidos por personas privadas de libertad por su desafección al régimen franquista. Fueron vigiladas por personal militar a punta de pistola. La construcción de cada uno de los búnker costaba en aquellas fechas alrededor de unas 25.000 de las antiguas pesetas. Todas las obras tenían el rango de secretas. Cada subelemento táctico estaba formado generalmente por un refugio activo y 2 nidos. A ellos se uniría generalmente repuestos de munición, pozos de tirador, pozos para mortero, etc. Los refugios activos tienen por misión albergar la tropa, pero también aspilleras para disparar, de ahí la palabra activo. Los accesos son en boca de mina o descendentes, mediante una escalera previa al acceso propiamente dicho. Por lo general, el agua es drenada mediante sumideros que la conducen al exterior. El agua que rezuma en las paredes es recogida por medio de canalillos laterales. En las bóvedas de las galerías construidas en zanjas suelen existir aireadores, probablemente vinculados a un depósito de tierra vegetal que hacía de filtro contra gases venenosos. En la parte superior disponían de una estructura que permitía la formación de un parterre en el que se favorecía el crecimiento de la vegetación natural.
Se decidió conservar el encofrado de madera con objeto de que amortiguaran la conmoción que causa a los ocupantes el posible impacto de proyectiles sobre el hormigón. En el diseño de la fortificación se incorporaron también varias carreteras militares. En estos momentos, la cantidad de edificaciones militares de Vera construidas entre los años 1939-1945 que tenemos documentadas ascienden a 119. Y teniendo en cuenta la desaparición de varias de ellas, más otras que aún no se han podido localizar, esta cantidad pudiera ser ampliamente superable. Cantidad considerable que reflejaba el temor de los franquistas a una invasión militar aliada contra el gobierno incipiente de Franco. Quizás la intentona revolucionaria por Vera del año 1924 había dejado secuelas en los temores militares y por ello esta desproporción en la construcción de tantos nidos de ametralladores y búnkeres en los caminos principales vecinales. Por ser Vera el primer pueblo de la frontera con Francia y refugio de excombatientes y republicanos, es el que mayor densidad de construcciones militares posea de toda la frontera pirenaica. De todas maneras, esto no evitó ni impidió que Vera sirviera de paso una vez más en el intento republicano de los maquis para derrocar al régimen franquista en octubre de 1944. En la construcción de las fortificaciones de la frontera y carreteras principales y vecinales de Vera estuvieron los batallones de trabajadores 107 y 14 y los batallones disciplinarios de soldados trabajadores 6 y 13. Cada uno de estos batallones tenía un número de prisioneros que oscilaban, por lo general, entre 500 y 600 miembros, aunque el número total de afectados entre los años 1939-1942 rondarían los 2.500 militares entre soldados y oficiales. En Vera, el principal acuartelamiento estaba en Ibardin, aunque había también militares destacados en Caule, en Elciaga, en Ola, etc. De los datos conocidos y recogidos del Archivo Municipal de Lesaca, sabemos que el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores 14 de Lesaca tenía 706 miembros, de ellos 25 eran oficiales militares, 105 escoltas y 576 soldados disciplinarios, lo cual nos da una idea y aproximación de la composición del resto de batallones. En el Archivo Municipal de Baztán también se pueden encontrar datos de la composición de estos batallones de trabajadores, así como en Ilurita. A finales del año 1939 se crea la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, con la intención de alargar la vida de concentración más allá del periodo bélico, una vez que había acabado la contienda de ese mismo año. Así, el Ministerio del Ejército en diciembre de 1939 establece una orden que, en resumen, ordena cumplir el servicio militar a aquellos jóvenes que ya lo habían cumplido en el ejército republicano, con una doble intención: mantener alistados los reemplazados que estaban haciendo la mili, entonces duraba al menos 3 años, incrementar el número de soldados y controlar a personas sospechosas. Y por ello, se mantiene un sistema de clasificación personal en base a su ideología política, en cuya labor los ayuntamientos tuvieron una gran responsabilidad.
Los jóvenes que alimentaron los batallones disciplinarios de soldados trabajadores a partir del año 1940 lo fueron principalmente por su carácter político, formando parte del servicio militar especial para los declarados desafectados al régimen y comprendidos entre las quintas 1936-1941, sin olvidar a los presos que fueron puestos en libertad condicional a mediados de 1940 y que directamente ingresaron en estos batallones. Su trabajo consistió principalmente en labores de infraestructura militar, como fortificaciones, búnkeres, nidos de ametralladoras, carreteras. A todas luces, aplicación de un castigo político en situación de cautividad y con privación de libertad. Estos batallones tuvieron una duración hasta el año 1944, salvo los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados que hicieron su desaparición en el año 1948. Entre una u otra cuestión, hubo trabajadores militares que su periodo militar alcanzó los 7 años. Rosendo Iturmendi Oñatiarra, que en su día fue integrante de varios batallones y que estuvo en Lesaca, recuerda una entre las frases que algunos oficiales les dirigían: «Sois las mulas de España», con la que se resumía su situación y su misión en los tiempos de trabajos forzosos. La amenaza constante de que algo peor podía suceder en caso de desobediencia estaba en todo momento presente en la vida de estos represados políticos. El trabajar con sacos de piedras atados con alambres a la espalda, castigo militar muy generalizado, exportado según parece por la Legión, los golpes y los latigazos estuvieron presentes en los batallones de trabajo y fueron parte de las amenazas con las que los franquistas pretendían conseguir un comportamiento disciplinado y sumiso de los reclusos. Fundamentalmente, este trabajo pretende rendir un homenaje hacia aquellos que por perder la guerra se vieron obligados a servir a la patria, en forma de esclavitud, humillación y hambre, y en Vera, como en muchos otros pueblos de España, se dieron estas circunstancias. Así como referenciar ese otro tipo de represión franquista hacia los perdedores de la guerra, una vez que las cunetas se llenaron de cadáveres y los militares franquistas tuvieran que adoptar otro tipo de terror.
La miseria, el hambre, el frío, la dureza del trabajo y la falta de sanidad es una constante en todos los relatos de aquellos que supervivieron a los batallones disciplinarios. Fue un castigo político para los prisioneros de guerra o para los jóvenes, que una vez terminada la guerra tuvieron que repetir sus años de mili con el ejército franquista. Gracias a la labor de investigación realizada, entre otros, por Edurne Beaumont y Fernando Mendiola, integrantes del colectivo Memoriar en Videac y autores del libro Esclavos del franquismo en el Pirineo, nos ha permitido dar contenido visual al archivo fotográfico que hacía tiempo teníamos ultimado sobre los nidos de ametralladores, refugios y búnkeres que existen en Vera. No ha sido hasta la lectura de varios trabajos publicados sobre los batallones de trabajo cuando nos hemos preocupado por quiénes y el porqué de su construcción, además de reconocer que hasta hace un par de años, caminando por los alrededores de Vera, poca importancia le dábamos a las infraestructuras realizadas por presos o prisioneros del franquismo. La fortificación Vallespín no es tan espectacular como la línea Maginot. A pesar de ello, los elementos del patrimonio cultural deben ser protegidos, independientemente de su origen y época. Los elementos del patrimonio cultural que se encuentran en ambientes rurales tienen la virtud de proporcionar un valor añadido a los atractivos naturales.